Bienvenidos a Televisión Educativa. Estamos en A la Luz y les vamos a hablar de las artes marciales, en específico del Jiu-Jitsu como disciplina para la vida. El Jiu-Jitsu pues es un arte marcial hasta cierto punto nueva aquí con nosotros y por lo que leía por allí se conoce como la madre de las artes marciales. Pero mire, yo no les voy a decir mucho de esto porque tenemos a un especialista en el caso. Es Cinta Negra, el licenciado Eduardo Salazar Tapia. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, Cinta Negra de Jiu-Jitsu. Sí, Cinta Negra de Jiu-Jitsu brasileño. Como dijiste tú en la introducción, sí, el Jiu-Jitsu es la madre, por decirlo así, las artes marciales. Tiene un origen, el origen es en Japón, hace pues muchísimos años. Nada más que lo que yo practico es el Jiu-Jitsu brasileño. Ahí Ajá. Lo que sucedió fue que un japonés experto en artes marciales emigró a Brasil y empezó a enseñar a la familia Gracie, que son los fundadores del Jiu-Jitsu brasileño. Empezó a enseñar primeramente lo que él sabía, que era el Jiu-Jitsu japonés, ¿no? Que es familiar del judo y del aikido. Uno de los Gracie, Helio Gracie, que es el padre del Jiu-Jitsu brasileño, era una persona de 60 kilos, era una persona físicamente más débil y más pequeña que muchos de los que aprendían. Entonces no podía aplicar las mismas técnicas originales por su complexión física, ¿no? No tenía la fuerza para proyectar o para golpear. Entonces lo que él empezó a hacer fue una modificación aprovechando más la fuerza de la otra persona, y fue cuando empezó a llevarse ese sistema al piso. Es decir, derribar al oponente y ahí, por medio de un control o de un clinch, que le llamamos nosotros, que es un acercamiento, cortar la distancia, es donde perdían la efectividad los golpes, patadas de la otra persona. Tipo judo. Exacto. Derribarlo, y ahí en el piso es donde empezó no a crear, porque ya existían, pero sí a modificar las posiciones, a hacer algo que les funcionara más a una persona más pequeña. El Jiu-Jitsu significa arte suave. Entonces eso quiere decir que yo debo de aprovechar la fuerza de la otra persona con un mínimo esfuerzo. Entonces que una persona de menor complexión pueda someter o controlar a una persona de 30, 40 kilos más pesada, ¿no? Y es que dices brasileño y luego me remití a la capoeira. ¿Tiene también algo de bueno, capoeira? La capoeira es otro arte marcial que también es de Brasil. La capoeira tiene una historia muy curiosa. La capoeira, ahorita nosotros la conocemos como una danza, pero realmente es un arte marcial muy efectiva, utilizando las patadas, como hemos visto a lo mejor en películas a manera de danza. Lo que hacían en aquel tiempo, cuando estaban como esclavos en Brasil, entonces las cárceles tenías que estar agachado, ¿okay? Las celdas estaban agachados. Entonces ellos se empezaron a preparar para atacar a los que los tenían ahí encerrados. Y para desviar la atención y que no vieran que estaban aprendiendo un arte marcial o a tirar patadas, lo simulaban a manera de baile. Entonces, pues esa es la historia, ¿no?, de la capoeira. No tiene nada que ver, o sea, cada arte marcial, lo único que tienen en común es que son de Brasil, pero una cosa es totalmente diferente a la otra, ¿no? Pero es muy común decir, oye, capoeira, bueno, pues es otra arte marcial, Jiu-Jitsu brasileño, pues es otra arte marcial. Y es que hay tantas, ¿verdad? Hay muchas. Y todas, son una disciplina para la vida. Todas las artes marciales, hay mucha discusión de qué arte marcial es más efectiva que otra. La realidad es que todas son efectivas.
todas representan disciplina y todas son buenas para lo que fueron hechas. Por decir algo, el jiu-jitsu brasileño nos especializamos en derribar, someter en el piso. Taekwondo, ellos no van al piso, son buenos dando patadas. Y así, karate tiene sus fortalezas, box tiene su fortaleza, etcétera, ¿no? Cada quien fue creado con un fin en específico, ¿no? Claro. Y son muy buenas. En el caso del jiu-jitsu, ¿hay katas también como en el karate? O te pregunto todo esto porque como es tan nuevo, sí. A lo mejor el público también está como yo, que es sí. El primer acercamiento con sí, no, con no hay disciplina. katas, no hay katas. Es similar al judo, para que se den una idea, porque el judo es un poquito más conocido hasta cierto punto. Ahí empezamos de pie, se derriba. La diferencia del judo que como deporte olímpico tiene muchas reglas en el piso, entonces si no hay actividad en 15 segundos, los vuelven a levantar y es en busca de quién proyecta y da la espalda y es como el knockout, ya se acaba. En el jiu-jitsu es libre. Es decir, yo te derribo, aunque caigas de espaldas, la lucha sigue. De hecho, apenas empieza, porque lo fuerte es el piso. Y nunca te van a levantar. Es decir, es una lucha que se desarrolla en la lona, pues, ¿no? Buscando llaves, palancas de brazos, estrangulamientos, llaves de pie. Eso es la especialidad. No hay katas. Se requieren 2 personas para poder luchar, ¿no? Invitamos en esta ocasión a Eduardo Salazar porque él es un joven, bueno, ya egresó, un joven estudiante cuando comienza con el jiu-jitsu y ha representado a Sonora en diferentes contiendas deportivas, trayéndote medallas, poniendo en alto el estado. Es un joven sano que ahora se dedica a su profesión, pero también al deporte. ¿En dónde has estado compitiendo? Bueno, el jiu-jitsu me ha llevado por muchas partes del mundo, ¿no? He estado en Brasil, mayormente Brasil, Estados Unidos. Como dices tú, he tenido la oportunidad de representar a México en varias competencias, con medallas, a veces sin medalla, pero soy 2 veces campeón nacional. Es campeón del Arizona Open, he estado en California en Panamericanos, he asistido al Mundial, ahí no me traje medalla, pero en cuartos de final nos quedamos. Uno de los torneos también más importantes que tuve fue en Washington, en D.C., y ahí se hizo una selección de los mejores por países, y fue como un tipo reality show de un promotor que está en Washington y que le gusta mucho el jiu-jitsu. Entonces dijo, bueno, vamos a seleccionar a los mejores de cada país y los vamos a tener en una casa una semana grabando y va a haber un torneo entre ellos, ¿no? Entonces ahí yo fui seleccionado por México. Se hizo inclusive fue algo es una de las mejores experiencias que he tenido porque se hizo una votación abierta al público en general vía redes sociales. Entonces yo gané por México, o sea, gente que nunca he conocido votó por mí. Pues eso quiere decir que a lo mejor estás dejando una huella o has creado un impacto cuando compites o con lo que hagas, ¿no? Entonces ahí estuve con gente de Irlanda, de Turquía, de Brasil, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Suiza. Pues fue algo muy padre, una muy buena experiencia. Y muy formativo también. Yo en ese torneo, pues conocí a gente de todo el mundo y pues hice grandes amistades, o sea, nunca pensé que a lo mejor me iba a ser amigo de un turco o de alguien de Irlanda y se creó una muy bonita amistad, de manera que ahora nos vemos en los torneos en Estados Unidos y pues ahí estamos. Muy formativo, muy enriquecedor como experiencia, ¿no? Me decías que tienes algunos años ya practicando esta disciplina, para no catalogarlo como deporte, aunque pues también se toma como deporte. Sí. Ajá. Pero más que nada es una disciplina que te ha enseñado cosas. ¿Estabas en la primaria cuando comenzaste? Empecé un poquito más grande, estaba en la prepa. En la prepa. Estaba en la prepa. Tengo 14 años haciendo jiu-jitsu. Estaba en la prepa. El jiu-jitsu empezó a tomar mucho auge a
a raíz de las artes marciales mixtas, ¿no? O el UFC, que se ve tanto ahora, que son pues, las peleas en jaula, ¿no? Entonces ahí empezó a tener mucho auge porque el jiu-jitsu empezó a dominar, por decirlo así. Entonces todo el mundo decía, oye, ¿cómo es? La primera persona que entró a las artes marciales mixtas o el UFC fue en el 93 y era una persona delgada que empezó a someter a rivales mucho más pesados. Ahí fue cuando el jiu-jitsu ya tenía desde 1920 desarrollándose en Brasil. Llega hasta al 93 en Estados Unidos y se crea un boom, ¿no? del jiu-jitsu brasileño. Entonces ahí es cuando empieza toda la gente a voltear a ver de qué se trata ese sistema tan efectivo que puedes controlar a una persona más grande en un intercambio de golpes, etcétera. Entonces ahí empieza, ¿no? Y en México pues empezó el auge hasta el año 2000, más o menos. Entonces es un arte marcial muy nueva, o sea, comparado con Kenpo Karate, con Taekwondo, o sea, es algo nuevo y que sigue creciendo gracias a la efectividad, pues, ¿no? Que ha tomado mucho auge. Eduardo, vamos a hacer una pausa, pero ahorita que regresemos nos platicas de cómo en estos tiempos en que, pues, de violencia, entonces, cómo el jiu-jitsu te puede ayudar a una autodefensa, pero también no caer en la tentación de utilizarlo por utilizarlo. Claro, así es, muy bien. Claro. Quédese usted con nosotros y ahorita regresamos. Estamos en Televisión Educativa y platicando sobre Jiu-Jitsu, una disciplina nueva, pero ya muy practicado por jóvenes, nueva en Hermosillo, en Sonora, en México, pero muy conocida ya aquí en nuestra capital, gracias a jóvenes exponentes como quien está con nosotros esta mañana, como Eduardo Salazar, que pues ha puesto el nombre de Sonora en alto y se ha traído algunas medallas en algunas contiendas, como tú nos decías, en otras pues has representado al Estado, quedando bien ubicado de todas maneras. Pero nos decías, esto es lucha cuerpo a cuerpo, es sometimiento. ¿Cómo se evita que, sabiendo todo esto, caigas en la tentación de mal utilizarlo? Mira, pues a veces si tienes una academia y tienes 100 alumnos, pues no puedes controlar a veces algún mal elemento que te pueda caer. Lo que nosotros hacemos no es nada más enseñar a hacer llaves o a someter es todo un trabajo también es integral, pues es una educación también de lo que estás aprendiendo, cuándo, cómo debe ser utilizado. Entonces, y uno pues va adquiriendo esos conocimientos y va aprendiendo a manejarlo, ¿no? Pues ese trabajo es bien importante con los niños. O sea, decir, cuando la clase de nosotros, por ejemplo, que es de niños de 8 a 12, gran parte de la clase es también el trabajo mental, por decirlo así, o sea, de decir, estás aprendiendo cosas para defenderte y se deben de utilizar en situaciones a lo mejor adversas, que fuiste agredido, no es estar molestando a tu compañero con las llaves que estás aprendiendo, ni mucho menos, ¿no? Y los adultos, la clase de los adultos, pues ya a lo mejor con un poco más de conciencia, pues saben, ¿no? Que no deben de estar utilizándolo de mala manera. Pues eso es lo más importante, ¿no? Y aprenden también a detener fuerza, a detener sentimientos de repente. De hecho, independientemente de la parte técnica, la parte más, una de las partes más sólidas que te crea un arte marcial o el jiu-jitsu es la seguridad. Entonces, esa seguridad te hace no caer en tentaciones o te alejas de las situaciones de peligro. Por ejemplo, si tú sales y alguien te empieza a decir cualquier cosa o te empieza a agredir, a lo mejor verbalmente, la reacción de alguien que tiene la seguridad de defenderse es simplemente alejarse, no hacer caso, ¿no? A mí me ha tocado
ese tipo de situaciones y optas por irte, o sea, no me voy a poner a intercambiar llaves o golpes con alguien, o sea, demostrar nada, no, pues. exacto, la parte de la seguridad es de las más importantes que te dan el jiu-jitsu y cualquier otra arte marcial, ¿no? Entonces, eso lo inculcamos mucho nosotros como academia, como equipo, el buen uso, ¿no? O sea, estar seguro de lo que puedes hacer y cuándo y cómo se debe utilizar, ¿no? Tiene una filosofía, ¿no? También este arte marcial. Sí, todas las artes marciales forman parte de alguna filosofía, ¿no? Y el jiu-jitsu brasileño, por sus orígenes, por ejemplo, en las artes marciales orientales, por decirlo así, que a veces es una disciplina extrema, ¿no? Porque es la cultura de allá. El jiu-jitsu brasileño es un poquito más relajado por sus orígenes. Entonces, la cultura es un poquito de eso, o sea, de estar relajados. De conseguir tranquilidad. De tranquilidad, de una estabilidad, o sea, que no te afecten este tipo de emociones que puedes tener en algún momento. El control de las emociones. El control, eso es bien importante. Y eso, como te digo, te lo da cualquier arte marcial, ¿no? Entonces, para niños, pues yo creo que es muy importante. Muy importante. Nosotros trabajamos mucho con niños y es lo que platicábamos ahorita, el famoso bullying, que está a la orden del día, que es algo que siempre ha existido. Siempre ha estado, nomás ahorita puede ser que haya aumentado la intensidad del bullying o que la gente esté un poquito más pesada ahorita tal vez. En las bromas. En las bromas, pero y aparte tiene mucho que ver la difusión en las redes sociales. Ahora sí realmente nos enteramos de lo que pasa en cualquier parte del mundo por las redes sociales. Entonces eso crea un impacto, ¿no? Y nosotros trabajamos mucho con niños en esa parte, en la parte de la seguridad. A nosotros nos llegan niños, las mamás preocupadas por el tema del bullying, porque son víctimas del bullying, y ahí los empezamos a trabajar, como te digo, no nada más en la parte técnica, sino en la parte de sus emociones, en la parte de cómo reaccionar, en la parte de crearle una seguridad a ese niño. Y pues hay niños, o sea, hay veces en las que te tienes que defender, o sea, a veces es inevitable ya el tenerte que defender para frenar eso, ¿no? Entonces, y los padres lo saben. Entonces, tener niños seguros, pues puede ser una tranquilidad al mandar a tu hijo a la escuela, ¿no? O sea, decir, o sea, mi hijo se siente seguro y ya no va a ser parte de ese bullying. Aunque hay que aclarar que de ninguna manera estamos recomendando que esto sea para autodefensa, no. O sea, no, nosotros no incentivamos la violencia. Claro. O sea, lo que se hace es crear una seguridad en el niño, ¿no? Entonces, igual para todos, adultos. Entonces, pero es muy importante el tema de la seguridad. A nosotros nos llegan niños con grados de inseguridad muy altos, o sea, de que o no te ven a los ojos y entonces ahí es cuando empiezas a trabajar y no nada más la parte del jiu-jitsu, sino que a la hora de interactuar con un grupo diferente, con un grupo de niños que a lo mejor tienen sus mismos problemas, es cuando se empiezan a soltar y se empiezan a sentir un poquito más en confianza, y eso se refleja ya en la escuela y en su vida diaria, pues. Claro. Sí, llevan lo que aprenden ahí, exacto, y cómo conviven y lo llevan a la escuela, pues. ¿A qué edad recomiendas, Eduardo, que pueda llegar un niño? Yo recomiendo a partir de los 5 años. A partir de los 5 años, nosotros tenemos grupos de 5 a 7 años, tenemos grupos de 8 años a 12, y de ahí para arriba, ¿no? Para los 5 años es un buen momento. A los 5 años lo que se empieza a hacer es trabajar en la parte motriz del niño, en los movimientos, juegan con movimientos relacionados con el jiu-jitsu que les ayudan a desarrollar sus movimientos. Así es como se trabaja un niño de 5 años, ¿no? Que se divierta, que la pase bien durante esa hora que está en la clase. Y luego ya empieza ya la parte de los 8 años, pues ya se les empieza a enseñar un poquito más la parte marcial, la parte de las técnicas, la parte, como te digo, psicológica a veces, ¿no? Entonces eso es muy importante. ¿Y hasta qué edad? No hay edad. El jiu-jitsu pues el jiu-jitsu tiene una peculiaridad, y eso sí es innegable ante otras artes marciales.
El jiu-jitsu realmente lo pueden hacer todas las personas de cualquier complexión y cualquier edad, porque es un sistema que se adapta a tu cuerpo. No una persona a lo mejor con sobrepeso, a lo mejor no va a poder tirar a lo mejor una patada perfecta, como una persona de 60 kilos, ¿no? Pero aprende a esquivar. Aprende a esquivar. A lo que voy es que el jiu-jitsu cualquiera lo puede hacer. O sea, las técnicas aprendidas en el jiu-jitsu se ajustan a tu cuerpo, a tu complexión. Entonces, eso es la parte interesante. O sea, que cualquier persona, no importa la edad, hay torneos en los que tú ves personas, vamos a suponer, está la categoría adulto y luego empiezan los masters 1, 2, 3, ves personas de 70 años compitiendo, o sea, y pues es motivante pues ver a gente que está compitiendo a esa edad, que lo sigue haciendo ya por diversión, no por que estén obsesionados con el primer lugar, sino que simplemente por mantenerse saludables y hacer algo. Entonces es algo padre. Cualquiera, no hay límite de edad, ¿no? Como deporte, ahorita llevamos una vida sumamente agitada, sí, con a veces una alimentación deficiente por lo mismo. No tienes tiempo de sentarte a comer bien y te comes cualquier cosa. Entonces practicar un deporte pues te ayuda. No, totalmente. Cualquier deporte es muy bueno. El jiu-jitsu brasileño es un arte marcial, pero es una actividad física también importante. O sea, tú en la clase vas a hacer mucho ejercicio. No es nada más aprender las técnicas, sino que se trabajan muchas partes físicas también. Y se va exigiendo conforme va. No le podemos exigir lo mismo a una persona de 65 años que a alguien de 20, ¿no? Físicamente. Entonces vamos adaptando, cada persona tiene su capacidad y que vaya progresando en la medida que le sea posible, pues, ¿no? Pero todos salen haciendo ejercicio, pues, ¿no? Eduardo, antes de irnos, ¿alguna recomendación para quienes hacen ejercicio y para quienes no hacen, pues que empiecen a hacerlo? Sí, invitarlos que practiquen algún deporte, que se acerquen. Hay muchas academias que ofrecen cosas muy buenas en la parte física y sobre todo ahorita, pues aprender a defenderse. Nadie está exento de alguna posible agresión, no importa la edad, no importa la situación. La realidad es que nadie está exento de una situación de peligro, y qué mejor que tener la capacidad de poderte defender, ¿no? De poder reaccionar. Así es. Eduardo, pues muchísimas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias a ti. Gracias a usted por haber estado con nosotros. Recuerde, dentro de 8 días tenemos otra cita aquí y mientras tanto, disciplina, seguridad y sobre todo, como decía Eduardo, pues aprender a vivir en grupo. Esto nos los da el deporte y el jiu-jitsu en particular. Gracias.